Ella escuchó todo, cada palabra, cada burla, cada insulto disfrazado de elegancia. Y mientras la esposa del millonario creía que el francés era su escudo perfecto, la vendedora respondió, firme, serena, toda la boutique quedó en silencio. Y lo que ella hizo después no fue venganza, fue algo mucho más poderoso. Hay lugares en el mundo que fueron construidos para recordarte que no perteneces a ellos. La Boutique Maison era uno de esos lugares, ubicada en el corazón de la colonia Polanco en Ciudad de México. Sus vitrinas brillaban como promesas que la mayoría de las personas solo podían mirar desde la acera. Adentro, el aire olía a perfume caro y a esa indiferencia particular que solo existe en los espacios donde el dinero decide quién merece una sonrisa y quién merece ser ignorado. Las superficies eran de mármol blanco, los espejos de marco dorado. Y entre todo ese esplendor calculado, Valentina Ríos acomodaba con cuidado una colección recién llegada, pieza por pieza, con la concentración tranquila de alguien que ama lo que hace. Aunque el mundo no siempre lo note. Valentina no era de Polanco, era de un barrio sencillo al sur de la ciudad, donde las calles olían a toties recién hechas y donde su abuela, doña Carmen, le había enseñado desde pequeña que la dignidad no se compra ni se hereda. Se construye día a día con cada decisión que uno toma cuando nadie está mirando. Llevaba ya un tiempo trabajando en Maison Doguet. No había sido fácil conseguir ese puesto. Lucía Paredes, la gerente, tenía fama de ser selectiva hasta el rigor. Y cuando Valentina se presentó a la entrevista, con su currículum impreso en papel bond y sus zapatos limpios, pero claramente modestos, hubo un momento, apenas un segundo, en que los ojos de Lucía la recorrieron de arriba a abajo, con una evaluación silenciosa que Valentina aprendió a reconocer muy bien. Era la mirada que le decía, tú no encajas aquí. Pero Valentina sí encajaba, solo que de una manera que muy pocos en esa boutique podían comprender todavía. Esa mañana el cielo sobre Polanco estaba despejado y la luz entraba por los ventanales de Maison Doré con esa claridad que hace que todo parezca más hermoso de lo que es. Valentina terminó de organizar la nueva colección y se acomodó detrás del mostrador principal con una libreta pequeña donde a veces anotaba frases que doña Carmen le había enseñado. Frases en francés. Versos de poetas que su abuela recitaba de memoria mientras preparaban el desayuno juntas en esa cocina pequeña y llena de libros viejos que para Valentina era el lugar más rico del mundo. Doña Carmen había sido profesora de literatura y francés durante décadas. Nunca tuvo dinero, nunca tuvo títulos universitarios colgados en la pared, pero hablaba el francés con una elegancia natural que dejaba sin palabras a quien la escuchaba y le había transmitido ese don a Valentina con la misma generosidad con que le daba de comer, sin pedir nada a cambio, solo por amor. Valentina guardó la libreta cuando escuchó el sonido familiar de la puerta principal al abrirse. Entró primero él. Rodrigo Montero era el tipo de hombre que llenaba una habitación sin proponérselo, no por su estatura ni por su apariencia, sino por esa energía particular que rodea a las personas acostumbradas a que el mundo gire en torno a sus decisiones. Era conocido en los círculos empresariales de la ciudad como un hombre de pocas palabras y resultados contundentes. Había construido su fortuna en el sector inmobiliario con una combinación de visión estratégica y frialdad calculada que sus socios admiraban y sus competidores temían. Caminaba siempre con las manos en los bolsillos y los ojos levemente entrecerrados, como si evaluara constantemente el valor de todo lo que veía. Detrás de él entró Isabela. Isabela Montero era todo lo que el dinero puede comprar cuando se lleva demasiado tiempo sin escuchar un no. Cada detalle de su presencia, desde el bolso que cargaba hasta la forma en que movía la cabeza al entrar, estaba diseñado para comunicar una sola cosa. Yo soy importante y tú deberías saberlo. Tenía esa seguridad particular de quien nunca ha tenido que justificarse ante nadie y la usaba con la naturalidad de quien respira. Lucía salió de su oficina en cuestión de segundos. Valentina notó cómo la gerente se transformó casi de manera instantánea, la espalda más erguida, la sonrisa más ancha, el tono de voz subiendo a un registro entero. Señor Montero, señora Montero, bienvenidos a Maison Doré, dijo Lucía con esa calidez selectiva que reservaba exclusivamente para los clientes que representaban comisiones importantes. Es un honor tenerlos aquí. Lo que necesiten, estamos para servirles. Rodrigo asintió brevemente sin mirarla. Isabela, en cambio, ya había comenzado a caminar por la boutique con la actitud de alguien que inspecciona lo que por derecho le pertenece. Lucía se acercó a Valentina con una sonrisa que no era sonrisa. Tú los atiendes, murmuró apenas moviendo los labios. Y que todo salga perfecto. Valentina asintió. Se acercó a los Montero con paso tranquilo y voz cálida. Buenas tardes, mi nombre es Valentina. ¿Puedo ayudarles a encontrar algo en especial hoy? Isabela la miró. Fue una mirada breve, casi sin interés, de las que se usan cuando uno observa algo que considera irrelevante. Luego se giró hacia Rodrigo y le dijo algo al oído que Valentina no alcanzó a escuchar. Rodrigo, por su parte, sí miró a Valentina y su mirada fue diferente. No fue la mirada de evaluación que Valentina conocía bien. Fue algo más difícil de descifrar, como si en ese segundo hubiera visto algo que no esperaba encontrar ahí. Queremos ver los artículos
artículos de la nueva colección, dijo él con esa voz grave que usaba para todo, desde cerrar contratos hasta pedir café. Por supuesto, respondió Valentine. Acabo de organizarla esta mañana. Síganme, por favor. Los condujo hacia el área donde la nueva colección estaba exhibida. Mientras caminaban, Isabela tomó algunas piezas, las observó con atención exagerada y las dejó caer de nuevo sobre las superficies con un descuido que a Valentine le costó trabajo ignorar. Cada pieza representaba horas de trabajo de alguien. Cada descuido de Isabela era un pequeño gesto de poder que no necesitaba palabras para comunicarse. Valentine recogía cada pieza en silencio, la acomodaba de nuevo, sonreía, continuaba. Fue entonces cuando comenzó. Isabela tomó un bolso de la colección, lo observó y luego, sin mirar a Valentine, comenzó a hablar en francés. Hablaba con fluidez, con esa pronunciación ligeramente afectada de quien aprendió el idioma en clases privadas para poder usarlo exactamente en momentos como ese. Se giró hacia Rodrigo y comenzó a comentar con una sonrisa divertida sobre la vendedora que tenían enfrente. Dijo que estas chicas de boutique siempre ponían cara de expertas sin saber absolutamente nada. Dijo que, seguramente Valentine ni había terminado la escuela. Dijo que resultaba casi cómico que alguien así trabajara rodeada de cosas que nunca podría permitirse. Y luego rió. Fue una risa ligera, elegante en la forma, pero cargada de algo que pesaba mucho. Rodrigo no rió. Valentine lo notó. Él estaba mirando un artículo de la colección con los ojos fijos, pero algo en su mandíbula se tensó apenas un segundo. Valentine no se movió. Escuchó cada palabra, cada sílaba, cada matiz de esa conversación diseñada para herirla, bajo el escudo de un idioma que Isabela daba por sentado que ella no entendía. Sintió el familiar peso de esos momentos en que el mundo dice, sin consultarte, que no mereces respeto. Lo sintió en el pecho como siempre, como la primera vez, como todas las veces. Pero también escuchó otra voz, una voz que venía de años atrás, de una cocina pequeña y llena de libros, de una mujer mayor que le tomaba la cara entre las manos y le decía con absoluta convicción: Valentine, el conocimiento que llevas adentro, nadie te lo puede quitar. Nunca respondas desde el dolor, responde desde la fuerza. Doña Carmen, siempre Doña Carmen. Valentine respiró despacio y esperó. Isabela siguió hablando. Ahora comentaba el precio de una de las piezas, diciéndole a Rodrigo en francés que probablemente la vendedora no sabía ni leer las etiquetas correctamente, que gente como ella solo servía para sonreír y cargar bolsas. En ese momento, algo en la boutique cambió. No fue un sonido, no fue un movimiento brusco, fue el silencio que precede a las cosas que importan. Valentine levantó la mirada, miró directamente a Isabela y con una calma que venía de muy adentro, de un lugar que el dinero no puede comprar ni la arrogancia puede alcanzar, respondió en francés. Perfecto, fluido, con ese acento suave y cálido que Doña Carmen le había enseñado a pronunciar en las mañanas de su infancia. Le dijo con una cortesía impecable que la pieza que estaba sosteniendo era parte de una edición limitada, que el diseñador era un joven egresado de una escuela de artes en Guadalajara que había tardado meses en perfeccionar cada detalle y que, en su opinión personal, era la pieza más honesta de toda la colección porque estaba hecha con las manos de alguien que amaba lo que hacía, no con el dinero de alguien que solo quería impresionar. Luego sonrió suave, serena, sin un gramo de agresividad. El silencio que cayó sobre Maison Doré fue de esos que se sienten físicamente. Una clienta que hojeaba un catálogo al fondo levantó la vista. Otra empleada que acomodaba mercancía cerca dejó de moverse. Hasta Lucía, que observaba la escena desde la distancia con expresión vigilante, abrió ligeramente la boca sin darse cuenta. El rostro de Isabela pasó por varios estados en cuestión de segundos. Primero la sorpresa, luego algo parecido a la confusión y después muy rápido. Ese enrojecimiento particular que no es vergüenza, sino la reacción de quien nunca ha sido puesto en evidencia y no sabe exactamente qué hacer con esa sensación. Rodrigo, en cambio, hizo algo inesperado. La miró a ella, a Valentine, y en sus ojos, esos ojos acostumbrados a evaluar el valor de las cosas, apareció algo diferente, algo que Valentine no supo nombrar en ese momento, pero que se quedó guardado en algún lugar de su memoria. ¿Eso es todo lo que desean ver hoy?, preguntó Valentine con la misma amabilidad con que había comenzado la tarde, como si los últimos minutos hubieran sido completamente ordinarios. Isabela no respondió. Fue Rodrigo quien habló. Nos llevamos esa pieza, dijo señalando exactamente el bolso que Isabela sostenía. Y mientras Valentine se dirigía al mostrador para preparar la compra, sintió la mirada de Rodrigo Montero siguiéndola. No con el escrutinio de antes, con algo que se parecía extrañamente al reconocimiento. Lo que Valentine no sabía en ese momento era que ese día no terminaría con esa venta.
que Rodrigo Montero regresaría, que Isabela no olvidaría lo que había pasado en esa boutique y que doña Carmen, en su casa al sur de la ciudad, estaba esperando a su nieta con una noticia que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Esta noche, Valentina tardó en llegar a casa, no porque el camino fuera largo, sino porque necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire de la ciudad sobre su cara, escuchar el ruido familiar de las calles, recordarse a sí misma que el mundo era mucho más grande que los 4 muros de mármol de Maison Doré. Caminó por avenidas que fueron cambiando de nombre y de carácter, desde la elegancia calculada de Polanco hasta la calidez desordenada de su barrio, donde los puestos de comida todavía iluminaban las esquinas y la gente se saludaba por su nombre. Cuando empujó la puerta de su casa, el olor a canela y pan dulce la recibió como siempre, como si el hogar supiera cuando uno necesita ser abrazado antes de que alguien lo haga con los brazos. Doña Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina. Tenía frente a ella una taza de té que ya debía estar frío y una expresión que Valentina reconoció de inmediato. Era la expresión que su abuela ponía cuando guardaba algo importante. Cuando las palabras ya estaban listas, pero esperaban el momento correcto para salir. «Siéntate, mi niña», dijo doña Carmen, sin preámbulos. Valentina dejó su bolso sobre la silla y se sentó. Algo en el tono de su abuela le avisó que lo que venía no era una conversación sencilla. «Hoy llamaron del Centro Médico Vida Nueva», comenzó doña Carmen con esa calma que solo tienen las personas que han aprendido a darle malas noticias al mundo sin derrumbarse. «Los resultados de los últimos estudios no son lo que esperábamos». Valentina sintió que el aire de la cocina se volvía más denso. «¿Qué dijeron? Que necesita un tratamiento nuevo, más completo». Doña Carmen miró su taza de té más costoso. El silencio entre las dos mujeres fue breve, pero pesó como plomo. Valentina conocía los números de su vida con una precisión dolorosa. Sabía exactamente cuánto ganaba, cuánto costaba el alquiler, cuánto valía cada consulta médica de su abuela. Había aprendido a hacer malabares con esas cifras desde que era muy joven, con la destreza silenciosa de quien nunca ha podido darse el lujo de no saber cuánto tiene. Y en ese momento, mientras miraba a la mujer que lo era todo para ella, supo que los números no iban a alcanzar. «Vamos a resolverlo», dijo Valentina con una firmeza que no era actuada. Era la firmeza de quien no tiene otra opción que creer en lo que dice. Doña Carmen la miró con esos ojos que llevaban décadas leyéndola. «Valentine, lo vamos a resolver, abuela». Doña Carmen asintió despacio y luego, con una suavidad que atravesó todas las defensas de Valentine, extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de su nieta con la suya. «¿Cómo estuvo el día?». Valentine dudó un segundo y luego contó todo. Cuando terminó, doña Carmen guardó silencio durante un momento largo. Afuera, un perro ladró a lo lejos y alguien encendió música en la casa de enfrente. La vida del barrio continuaba indiferente y constante como siempre. «Respondiste bien», dijo finalmente doña Carmen. «Respondí desde la fuerza», dijo Valentine, repitiendo las palabras que su abuela le había enseñado. «Así es», una pausa. «Y él, el esposo». Valentine pensó en la mirada de Rodrigo Montero, en ese instante difícil de descifrar que se había quedado guardado en algún lugar que no sabía nombrar. «No sé», respondió honestamente. Doña Carmen asintió como si esa respuesta le dijera más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Maison Doré amaneció igual que siempre. Las superficies de mármol, los espejos dorados, el perfume en el aire. Valentine llegó puntual, saludó a sus compañeras y comenzó su rutina. Todo parecía normal hasta que Lucía la llamó a su oficina. La oficina de la gerente era pequeña, pero ordenada con una precisión que decía mucho sobre su carácter. Cada objeto en su lugar exacto, cada papel en su carpeta correspondiente. Lucía Paredes era una mujer que creía profundamente que el orden era la única forma de controlar un mundo que de otra manera resultaría demasiado caótico. «Cierra la puerta», dijo Lucía, sin levantar la vista de su escritorio. Valentine cerró la puerta y esperó de pie. Lucía finalmente la miró y en su expresión había algo que Valentine no supo clasificar de inmediato. No era enojo exactamente, era algo más parecido a la incomodidad de alguien que tiene que decir algo que no quiere decir. «Recibí una llamada esta mañana», comenzó Lucía juntando las manos sobre el escritorio. «De parte de la señora Montero». Valentine no dijo nada. «Está molesta con lo que pasó ayer». Lucía eligió cada palabra con pinzas. «Considera que la interacción no fue apropiada para el nivel de servicio que ofrecemos en esta boutique. Atendí a los clientes con respeto y profesionalismo en todo momento», respondió Valentine con calma. «Lo sé», Lucía hizo una pausa. «Yo no estaba lo suficientemente cerca para escuchar todo, pero sé lo que vi y vi que tú te mantuviste en tu lugar». Valentine esperó porque sabía que ahí no terminaba la conversación. «El problema, Valentine, es que los Montero no son clientes ordinarios.
Lucía bajó ligeramente la voz. Rodrigo Montero es uno de los principales socios comerciales de Don Esteban. Sus compras representan una parte importante de los ingresos de esta boutique. Y cuando alguien con ese peso llama para quejarse, ¿me van a despedir? La pregunta salió directa, sin drama. Solo la necesidad de saber la verdad. Lucía abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Por ahora no, pero necesito que, en el futuro, mantengas un perfil más discreto cuando interactúes con clientes de ese nivel. Que no haya fricciones. Valentina sintió algo apretarse en su pecho. No era miedo. Era esa sensación particular de cuando el mundo te pide que te hagas más pequeño para que otros quepan más cómodos. Entendido, dijo, y salió de la oficina con la espalda recta. Lo que Valentina no supo en ese momento era que en otra parte de la ciudad, en un piso alto de un edificio de cristal, en la zona financiera, Rodrigo Montero estaba teniendo una conversación muy diferente. Su oficina personal era exactamente lo que uno esperaría de un hombre como él. Funcional, austera en decoración, pero generosa en espacio. Con una vista que abarcaba gran parte del horizonte de la ciudad. Rodrigo estaba de pie frente a la ventana cuando entró Mateo Fuentes. Mateo era joven, con esa energía inquieta de los periodistas que todavía creen que la verdad importa más que la comodidad. Había llegado a trabajar como asesor de comunicaciones del corporativo Montero apenas unas semanas atrás, recomendado por un contacto en común. Rodrigo lo había contratado porque era inteligente y directo. Dos cualidades que se volvían cada vez más escasas en los círculos donde él se movía. Necesito que investigues algo, dijo Rodrigo, sin apartar la vista de la ventana. Mateo sacó su libreta. Una vendedora trabaja en Maison Doré. Se llama Valentina Ríos. Mateo levantó la vista de la libreta. ¿Qué tipo de investigación? Quiero saber quién es, no su historial crediticio ni su dirección. Quiero saber quién es realmente. Rigo por fin se giró. Ayer hizo algo que pocas personas hacen. Mantuvo su dignidad cuando habría sido mucho más fácil no hacerlo. Y eso me dice algo sobre ella que me interesa entender. Mateo anotó. Tenía la habilidad de guardar sus propias opiniones mientras trabajaba, aunque en ese momento una de ellas cruzó brevemente su mente. Este hombre está buscando algo que no sabe nombrar todavía. ¿Hay algo más?, preguntó Mateo. Rodrigo dudó un instante. Solo un instante. Sí, quiero saber también cuál es la situación financiera real de Maison Doré. No los números públicos, los reales. Mateo alzó una ceja apenas perceptible, pero no preguntó. Anotó y salió. Rodrigo volvió a la ventana. Abajo, la ciudad se movía con esa energía constante que no se detiene para nadie. Pensó en la boutique, en el silencio que había caído cuando Valentina respondió en francés, en la expresión de Isabela después y en algo que llevaba tiempo sintiendo en su propio pecho. Algo que se parecía demasiado al cansancio de vivir de una manera que ya no reconocía como suya. Esa tarde, mientras Valentina acomodaba los últimos artículos antes del cierre, escuchó la campanilla de la puerta principal. Levantó la vista, era Rodrigo Montero, solo sin Isabela, sin asistentes, sin la armadura invisible que cargaba cuando llegó la primera vez. Solo él, con las manos en los bolsillos y esa mirada que Valentina ya había aprendido a reconocer, pero todavía no sabía descifrar completamente. Lucía salió de su oficina con la velocidad de quien tiene sensores especiales para detectar clientes importantes. Pero Rodrigo levantó una mano brevemente. Solo necesito hablar un momento con la señorita Valentina. Si no hay inconveniente. Lucía miró a Valentina, luego a Rodrigo, y con una sonrisa que escondía una mezcla de confusión y cálculo, asintió y se retiró. Rodrigo caminó hacia Valentina despacio. Se detuvo a una distancia respetuosa y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Vengo a disculparme, dijo él finalmente. Valentina lo miró genuinamente sorprendida. Lo de ayer no estuvo bien. Lo que se dijo hizo una pausa breve. No debió decirse y usted no merecía escucharlo. Valentina sintió que algo dentro de ella se movía, como cuando una pieza encaja en un lugar donde antes había una incomodidad que uno ya había aprendido a ignorar. Agradezco eso, respondió ella con sinceridad. Rodrigo asintió. Miró a su alrededor brevemente, como si buscara las palabras correctas entre los artículos exhibidos. Mi abuela también hablaba francés, dijo de pronto en un tono completamente diferente. Más suave, más humano. La recuerdo leyendo en voz alta en ese idioma cuando yo era niño. Nunca entendí lo que decía, pero el sonido de su voz era como música. Valentina lo miró y por primera vez vio algo detrás de la fachada de ese hombre. Algo pequeño pero real, una grieta diminuta en la superficie de quien ha pasado demasiado tiempo, siendo exactamente lo que el mundo espera de él. Las personas que nos enseñan idiomas, dijo Valentina despacio, en realidad nos enseñan mucho más que palabras. Rodrigo la miró y en sus ojos pasó algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. ¿Cómo se llama su abuela?, preguntó a él.
Carmen, respondió Valentine. Doña Carmen. Rodrigo repitió el nombre en silencio, como si lo estuviera guardando en algún lugar. Se despidió con una inclinación breve de cabeza y caminó hacia la salida. Antes de empujar la puerta se detuvo. Espero que su abuela esté bien, dijo sin girarse y salió. Valentine se quedó inmóvil unos segundos, con esa frase resonando en su cabeza. Espero que su abuela esté bien. Él no podía saber nada sobre doña Carmen. Era una frase cortés, ordinaria, del tipo que la gente dice sin pensar. Y sin embargo, se sintió como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Lo que Valentine no sabía era que, en ese mismo momento, en la otra punta de la ciudad, Isabela Montero marcaba un número en su teléfono con una expresión que no auguraba nada bueno. Que la disculpa de Rodrigo no había pasado desapercibida, que alguien le había informado de su visita a Maison Doré y que Isabela era exactamente el tipo de persona que confunde el orgullo con la justicia. Lo que iba a hacer a continuación no sería elegante, pero sería contundente. Hay golpes que no duelen cuando llegan, duelen después cuando ya estás sola. Cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el silencio de tu propio cuarto y de pronto entiendes la magnitud de lo que acaba de pasarte. Esos son los golpes más difíciles de sobrevivir. No los que tiran, sino los que dejan parada pero vacía. Como si alguien hubiera entrado sin permiso y se hubiera llevado algo que no sabes nombrar todavía. Valentine lo entendería muy pronto. La mañana comenzó sin señales de lo que se avecinaba. Maison Doré abrió sus puertas como siempre con esa precisión casi ceremonial que Lucía Paredes exigía a su equipo. Valentine llegó puntual como cada día, saludó a sus compañeras. Revisó el estado de la colección y comenzó su rutina con la concentración tranquila de alguien que encuentra dignidad en el trabajo bien hecho, sin importar el tamaño de la tarea. Todo parecía normal, pero en la ciudad, a kilómetros de distancia, ya estaban moviéndose piezas que Valentine no podía ver. Isabela Montero no era una mujer que procesara las cosas en silencio, procesaba actuando. Esa era su naturaleza construida durante años de vivir en un mundo donde el dinero y los contactos eran herramientas que se usaban sin dudar cuando alguien se atrevía a cruzar ciertos límites. Y para Isabela, lo que había pasado en esa boutique no era simplemente una anécdota incómoda, era una afrenta. Esa mañana había realizado 3 llamadas antes del desayuno. La primera, a una amiga con influencia en varios círculos empresariales de la ciudad. La segunda, a alguien cuyo nombre nunca pronunciaba en voz alta, pero cuya ayuda había utilizado en más de una ocasión para resolver situaciones delicadas. La tercera llamada fue diferente, más directa, más calculada. Fue a don Esteban Garza. Don Esteban era exactamente lo que su nombre sugería, un hombre de otra época. Había fundado Maison Doré décadas atrás, cuando Polanco era un barrio diferente y el concepto de boutique de lujo apenas comenzaba a tomar forma en la ciudad. Era elegante, sin esfuerzo, severo, sin crueldad y tenía esa cualidad particular de los hombres que han vivido suficiente como para distinguir lo urgente de lo importante. Tenía su oficina principal no en la boutique, sino en una casona antigua en Coyoacán, que había convertido en espacio de trabajo personal, rodeado de libros, de plantas y de un silencio que protegía con celo. Don Esteban administraba su negocio desde ahí con una discreción que muchos en el mundo comercial de la ciudad habían aprendido a respetar. Cuando recibió la llamada de Isabela, escuchó sin interrumpir. Isabela habló durante varios minutos. Eligió sus palabras con cuidado, pero el mensaje era transparente. Una empleada de Maison Doré había tenido un comportamiento inapropiado con ella. Había sido irrespetuosa. Había creado una situación vergonzosa frente a otros clientes. Y dado que los Montero eran socios estratégicos del establecimiento, esperaba que el asunto se manejara con la seriedad que merecía. Don Esteban escuchó todo. Cuando Isabela terminó, hubo una pausa breve. Gracias por comunicarse, señora Montero, dijo don Esteban con una voz que no revelaba absolutamente nada. Voy a investigar personalmente lo ocurrido. Isabela interpretó eso como una victoria. Se equivocó. A media mañana, Lucía recibió un mensaje de don Esteban solicitando que Valentín estuviera disponible para una reunión ese mismo día en la casona de Coyoacán. No era una petición, era una convocatoria. Lucía se lo comunicó a Valentine con una expresión que mezclaba preocupación genuina con ese instinto de autopreservación que define a las personas, que han aprendido a sobrevivir dentro de sistemas que no siempre son justos. Don Esteban quiere verte esta tarde, dijo bajando la voz aunque estaban solas. Directamente en su oficina. Valentine sintió algo moverse en su estómago, pero mantuvo la calma. ¿Sabes por qué, Lucía? Dudó un instante demasiado largo. Valentine, la señora Montero llamó esta mañana. No sé exactamente qué dijo, pero sé que habló con él. El aire entre las dos mujeres se volvió denso. ¿Y tú?
Preguntó Valentine con suavidad. ¿Qué le dirías tú si don Esteban te pregunta qué pasó? Lucía abrió la boca, la cerró. En su rostro pasó una batalla breve, pero visible entre la comodidad y la verdad. Le diría lo que vi, respondió finalmente con una voz que sonaba como una decisión que acababa de tomar en ese preciso momento, que te mantuviste profesional en todo momento. Valentine asintió. Gracias, Lucía. Esa tarde, mientras Valentine se preparaba para salir hacia Coyoacán, su teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconoció de inmediato. Soy Mateo Fuente. Necesito hablar con usted antes de que llegue a esa reunión. ¿Es importante? ¿Puede tomar un café en el camino? Valentine se quedó mirando el mensaje. Mateo Fuentes. El nombre no le decía nada. ¿Cómo sabía este hombre de la reunión? ¿Cómo tenía su número? Escribió una respuesta breve. ¿Quién le dio este número? La respuesta llegó de inmediato. Rodrigo Montero, y sé que eso no hace esto más sencillo de procesar. Pero lo que tengo que decirle puede cambiar cómo enfrenta esta tarde. Por favor. Valentine miró el mensaje durante varios segundos, luego lo guardó y salió. El café donde Mateo la esperaba era un lugar sencillo, a pocas cuadras de la casona de don Esteban. Mateo se puso de pie cuando la vio entrar con esa energía de quien carga información que pesa y necesita entregarla. Era más joven de lo que Valentine había imaginado. Tenía la mirada de alguien que ha aprendido a observar el mundo con atención antes de hablar. Llevaba una libreta bajo el brazo, pero la dejó sobre la mesa sin abrirla. Gracias por venir, dijo. Tiene 3 minutos, respondió Valentine sentándose. Dependiendo de lo que diga, decidiré si son suficientes. Mateo casi sonrió, pero se contuvo. Rodrigo me pidió que investigara quién era usted. Comenzó directo, no de manera invasiva. Quería entender quién era realmente después de lo que pasó en la boutique. Lo sé. Él me lo dijo. Mateo asintió. Lo que no le dijo es lo que encontré mientras investigaba. Una pausa breve. Valentine, su abuela, doña Carmen Ríos, fue profesora durante décadas en una escuela pública en el sur de la ciudad. Una escuela que hace años estuvo a punto de cerrar por falta de recursos. La salvó una donación anónima que llegó en el momento justo. Valentine frunció el ceño levemente. Nunca supe nada de eso. Pocos lo saben, pero hay algo más. Mateo bajó la voz. Esa donación vino de una fundación que si se rastrea con cuidado tiene vínculos con el grupo empresarial de Rodrigo Montero, con una división de inversión social que él maneja de manera completamente discreta, sin publicidad, sin reconocimiento público. El mundo se detuvo un segundo para Valentine. Rodrigo Montero financió la escuela, donde mi abuela enseñó, sin saber quién era su abuela. Al menos eso parece. Mateo juntó las manos sobre la mesa. Lo que sí sé es que cuando Rodrigo me pidió investigarla y yo traje esta información de vuelta, algo cambió en él. Algo que yo no supe leer del todo. Pero que me hizo entender que esto es más complejo de lo que parece. Valentine necesitó un momento. Pensó en la frase de Rodrigo la tarde anterior. Espero que su abuela esté bien. No era una cortesía vacía, era algo más, algo que él tampoco sabía todavía cómo nombrar. ¿Por qué me cuenta esto? Preguntó. Porque esta tarde va a entrar a una reunión donde alguien quiere que salga sin trabajo. Y creo que merece saber que no está sola. La casona de don Esteban en Coyoacán era exactamente como Valentine había imaginado. Una construcción antigua con paredes de cantera, jardín interior de bugambilias y ese silencio particular de los lugares que han acumulado décadas de conversaciones importantes. Un asistente la recibió en la entrada y la condujo por un pasillo largo hasta una sala, donde los libros ocupaban todas las paredes disponibles. Don Esteban estaba de pie cuando ella entró. Era mayor, con ese porte de quien ha aprendido a llevar los años con gracia. La miró directamente, sin el escrutinio que Valentine conocía bien, sino con una atención diferente, la atención de quien evalúa, sin juzgar todavía. Valentine Ríos dijo señalando una silla. Siéntese, por favor. Valentine se sentó. Don Esteban caminó despacio hacia su propio sillón y se acomodó. Sobre la mesa entre los dos había una taza de café humeante que nadie le había ofrecido a Valentine todavía y una carpeta cerrada que ella no intentó descifrar. Recibí una llamada esta mañana, comenzó don Esteban con esa voz tranquila que no necesita volumen para tener peso. Me hablaron de un incidente en la boutique. Lo imagino. ¿Me puede contar su versión? Valentine lo miró y decidió en ese segundo que la única estrategia que valía la pena era la misma que su abuela le había enseñado siempre. La verdad contó todo, sin adornos, sin victimizarse, sin omitir nada. Contó la llegada de los Montero, las palabras de Isabela en francés, su decisión de responder. El silencio que cayó sobre la boutique lo contó como lo que fue. Un momento en que alguien eligió usar palabras como herramientas para disminuir a otra persona y esa persona eligió no dejarse disminuir. Cuando terminó, don Esteban guardó silencio durante lo que pareció un tiempo muy largo. Luego abrió la carpeta. Dentro había una sola hoja. Valentine no podía ver qué decía, pero algo en la expresión de don Esteban, mientras la leía, le dijo que ese papel no era lo que ella temía.
¿Sabe quién fue su maestra de primaria? Preguntó don Esteban de pronto, sin levantar la vista del papel. Valentina parpadeó confundida por el giro repentino. La maestra Ríos respondió, era mi abuela. Ella me enseñó en casa, pero colaboraba con la escuela del barrio. Don Esteban levantó la vista, y en su mirada había algo que Valentina no esperaba encontrar ahí. Emoción contenida. Carmen Ríos, dijo él lentamente. Yo la conocí hace muchos años. Era una mujer extraordinaria. Valentina sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse, pero no de manera amenazante. De una manera que se parecía extrañamente a cuando algo que siempre estuvo roto comienza a encontrar su lugar. Usted conoció a mi abuela. Fui alumno de ella durante un año. Don Esteban cerró la carpeta suavemente, mucho antes de que usted naciera, antes de que yo tuviera nada. Fue ella quien me enseñó que el idioma más importante no es el que uno habla, sino el que uno elige para tratarse a sí mismo y a los demás. Las palabras cayeron sobre Valentina como agua sobre tierra seca. Nunca le perdí la pista completamente, continuó don Esteban. Supe que siguió enseñando toda su vida. Supe que crió a una nieta sola. La miró. No sabía que esa nieta trabajaba en mi boutique. Valentina no podía hablar. Valentina, dijo don Esteban con una firmeza suave que era todo lo contrario a una amenaza. Usted no va a perder su empleo. No hoy, no por esto. Y entonces añadió algo que Valentina no vio venir. Pero lo que está pasando alrededor de usted es más grande de lo que parece. Hay cosas que necesito contarle. Cosas sobre esta boutique, sobre los Montero y sobre una deuda que llevo años queriendo saldar con la mujer que cambió mi vida. Valentina lo miró fijamente. ¿Qué tipo de cosas? Don Esteban se puso de pie despacio y caminó hacia la ventana que daba al jardín interior. Las bugambilias afuera eran de un color tan intenso que parecían arder. El tipo de cosas que cambian todo, respondió sin girarse. Pero antes de que hablemos de eso, necesito que me haga un favor. Necesito que vaya a ver a su abuela esta noche. Que le diga que hay alguien que nunca olvidó lo que ella hizo por él, y que por fin llegó el momento de devolvérselo. Valentina sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. No era el final de algo, era el comienzo de todo lo que aún no sabía que estaba esperándola. Y afuera, en algún punto de esa ciudad enorme e indiferente, Isabela Montero seguía moviendo sus piezas, convencida de que había ganado, sin saber que la historia apenas comenzaba a escribirse. No por lo que ocurre afuera, sino por lo que se mueve adentro. Por esa sensación de que el mundo que conocías esta mañana ya no existe de la misma manera y que el que está tomando su lugar todavía no tiene nombre ni forma clara. Pero ya se puede sentir cómo se siente la lluvia, antes de que llegue en el aire, en la piel, en esa quietud que no es paz, sino antesala de algo mucho más grande. Valentina caminó de regreso a casa desde Coyoacán, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de algo que no sabía si llamar esperanza o miedo. Las palabras de don Esteban seguían resonando en cada paso que daba sobre las calles empedradas del barrio. Una deuda que llevó años queriendo saldar. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué podía saber él que ella no supiera? ¿Y qué tenían que ver los Montero con todo aquello? Cuando llegó a casa, doña Carmen ya estaba en su sillón, junto a la ventana, con un libro abierto sobre las piernas que claramente no había estado leyendo. La conocía demasiado bien. Ese libro era un escudo, una manera de parecer tranquila mientras esperaba. ¿Cómo te fue, mi niña? Valentina se sentó a su lado, y esta vez fue ella quien tomó las manos de su abuela entre las suyas. Abuela, dijo despacio, ¿conoces a un hombre llamado Esteban Garza? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que Valentina había conocido en esa casa. Fue un silencio que respiraba, que tenía peso y textura, y una historia larga guardada detrás. Doña Carmen cerró el libro. Esteban repitió en voz muy baja, como si el nombre fuera algo frágil. El que podría romperse si se pronunciaba con demasiada fuerza. Dice que fue tu alumno, que nunca olvidó lo que hiciste por él. Valentina apretó las manos de su abuela con suavidad. ¿Quién es abuela? Los ojos de doña Carmen se llenaron de espacio, no de tristeza, de algo más complejo. De eso que pasa cuando un recuerdo que guardaste en el lugar más protegido de tu memoria de pronto sale a la luz y ya no puedes decidir si alegrarte o llorar. Esteban Garza era un muchacho que llegó a mi salón un año, comenzó doña Carmen, con esa voz suave que usaba para contar las cosas que importaban de verdad. Era brillante, absolutamente brillante, pero venía de una familia con muchas carencias y muy poca fe en él. Nadie esperaba nada de ese chico. Nadie, excepto yo. Valentina escuchó sin moverse. Le enseñé lo que pude, no solo francés ni literatura. Le enseñé que la inteligencia sin propósito es un regalo desperdiciado, que el origen no determina el destino. Una pausa. Un día simplemente dejó de venir. Me enteré después de que su familia se había mudado. Nunca supe qué pasó con él.
Se convirtió en el dueño de la boutique donde trabajó. Doña Carmen la miró y en sus ojos pasó algo que Valentina no olvidaría nunca. Una mezcla de asombro y de esa gratitud silenciosa que solo existe cuando la vida te demuestra, después de mucho tiempo, que las semillas que sembraste, sin esperar nada, sí florecieron. Dios mío, susurró la anciana. Quiere verte, abuela. Dice que llegó el momento de devolverte algo. Doña Carmen soltó un aire largo y tembloroso. Luego sonrió, y esa sonrisa, pequeña y luminosa en medio de todo, fue la cosa más hermosa que Valentina había visto en mucho tiempo. Hay noches que no se parecen a ninguna otra, no por lo que ocurre afuera, sino por lo que se mueve adentro, por esa sensación de que el mundo que conocías esta mañana ya no existe de la misma manera, y que el que está tomando su lugar todavía no tiene nombre ni forma clara, pero ya se puede sentir cómo se siente la lluvia antes de que llegue en el aire, en la piel, en esa quietud que no es paz, sino antesala de algo mucho más grande. Valentina caminó de regreso a casa desde Coyoacán, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de algo que no sabía si llamar esperanza o miedo. Las palabras de don Esteban seguían resonando en cada paso que daba sobre las calles empedradas del barrio. Una deuda que llevó años queriendo saldar. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué podía saber él que ella no supiera? ¿Y qué tenían que ver los Montero con todo aquello? Cuando llegó a casa, doña Carmen ya estaba en su sillón, junto a la ventana, con un libro abierto sobre las piernas que claramente no había estado leyendo. La conocía demasiado bien. Ese libro era un escudo, una manera de parecer tranquila mientras esperaba. ¿Cómo te fue, mi niña? Valentina se sentó a su lado, y esta vez fue ella quien tomó las manos de su abuela entre las suyas. Abuela, dijo despacio, ¿conoces a un hombre llamado Esteban Garza? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que Valentina había conocido en esa casa. Fue un silencio que respiraba, que tenía peso y textura, y una historia larga guardada detrás. Doña Carmen cerró el libro. Esteban repitió en voz muy baja, como si el nombre fuera algo frágil que podría romperse si se pronunciaba con demasiada fuerza. Dice que fue tu alumno, que nunca olvidó lo que hiciste por él. Valentina apretó las manos de su abuela con suavidad. ¿Quién es, abuela? Los ojos de doña Carmen se llenaron despacio, no de tristeza, de algo más complejo, de eso que pasa cuando un recuerdo que guardaste en el lugar más protegido de tu memoria de pronto sale a la luz y ya no puedes decidir si alegrarte o llorar. Esteban Garza era un muchacho que llegó a mi salón un año, comenzó doña Carmen con esa voz suave que usaba para contar las cosas que importaban de verdad. Era brillante, absolutamente brillante, pero venía de una familia con muchas carencias y muy poca fe en él. Nadie esperaba nada de ese chico. Nadie, excepto yo. Valentina escuchó sin moverse. Le enseñé lo que pude, no solo francés ni literatura. Le enseñé que la inteligencia sin propósito es un regalo desperdiciado, que el origen no determina el destino. Una pausa. Un día simplemente dejó de venir. Me enteré después de que su familia se había mudado. Nunca supe qué pasó con él. Se convirtió en el dueño de la boutique donde trabajó. Doña Carmen la miró y en sus ojos pasó algo que Valentina no olvidaría nunca. Una mezcla de asombro y de esa gratitud silenciosa que solo existe cuando la vida te demuestra. Después de mucho tiempo que las semillas que sembraste, sin esperar nada, sí florecieron. Dios mío, susurró la anciana. Quiere verte, abuela. Dice que llegó el momento de devolverte algo. Doña Carmen soltó un aire largo y tembloroso. Luego sonrió, y esa sonrisa, pequeña y luminosa en medio de todo, fue la cosa más hermosa que Valentina había visto en mucho tiempo. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció nublada y el aire olía a lluvia cercana. Valentina llegó a Maison Doré y notó de inmediato que algo había cambiado. Sus compañeras la miraban de una manera diferente, no con la calidez de siempre, sino con esa incomodidad particular de quien sabe algo que no sabe si debe compartir. Valentina reconoció esa atmósfera. La había vivido antes en otros contextos, en otros momentos, donde era el centro de una conversación a la que no había sido invitada. No tuvo que esperar mucho para entender qué estaba pasando. Una de sus compañeras, con genuina preocupación y en voz muy baja, le mostró su teléfono. En un grupo de redes sociales vinculado a los círculos de moda y lujo de la ciudad, circulaba un mensaje anónimo. Hablaba de una empleada de una boutique exclusiva de Polanco, que había protagonizado un incidente con una clienta distinguida. El mensaje la describía como conflictiva, poco profesional, con actitud desafiante hacia clientes de alto nivel. No daba su nombre completo, pero daba suficientes detalles para que cualquiera que conociera Maison d'Or pudiera identificarlas sin dificultad. El mensaje llevaba horas circulando. Ya tenía respuestas, comentarios, personas que no la conocían opinando sobre ella con una seguridad que solo da el anonimato. Valentina devolvió el teléfono. Respiró. No era la primera vez que el mundo intentaba escribir su historia antes de que ella pudiera hacerlo. Pero esta vez dolió diferente porque esta vez tenía nombre la mano detrás de las palabras.
aunque el mensaje fuera anónimo. Isabela Montero. Lo que Valentina no sabía era que, a esa misma hora, en el piso ejecutivo del corporativo Montero, Mateo Fuentes estaba parado frente al escritorio de Rodrigo con una expresión que no dejaba lugar a interpretaciones. Encontré el origen del mensaje, dijo Mateo, colocando sobre el escritorio una hoja con capturas de pantalla y un análisis de rastreo digital que había preparado desde la noche anterior. No hay nombre, pero hay un patrón. El mensaje salió de un dispositivo conectado a la red privada de este edificio, específicamente desde el área residencial del piso 32. Rodrigo miró la hoja. El piso 32 era el departamento en el último piso, su hogar. El silencio que siguió fue de los que no necesitan palabras porque ya lo dijeron todo. Rodrigo se puso de pie despacio. Caminó hacia la ventana con esa calma que no era serenidad, sino la contención de alguien que ha aprendido a base de años a no reaccionar antes de pensar. Pero adentro algo se estaba rompiendo. No con violencia, con la lentitud dolorosa de lo que cede cuando ya no puede sostenerse más. Llevaba tiempo mirando su matrimonio, desde una distancia que había dejado de medir, porque hacerlo era demasiado incómodo. Había construido su vida alrededor de estructuras que desde afuera parecían sólidas y había confundido esa apariencia con la solidez misma. Pero esa mañana, mirando esa hoja sobre su escritorio, ya no podía fingir que las grietas no existían. ¿Alguien más tiene esto?, preguntó sin girarse. Por ahora, solo yo. Necesito que me des tiempo antes de que esto salga a otro lugar. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para hacer lo correcto. Mateo asintió y antes de salir se detuvo un momento. Rodrigo, esta mujer no hizo nada malo. Solo respondió con dignidad cuando alguien decidió que no la merecía. Rodrigo no contestó, pero sus hombros apenas perceptiblemente bajaron 1 centímetro, como si esa frase hubiera tocado algo que llevaba tiempo queriendo ser tocado. Don Esteban llegó a Maison Doré esa tarde, sin previo aviso. Era la primera vez en mucho tiempo que el fundador pisaba personalmente la boutique y su sola presencia transformó el ambiente de manera inmediata. Lucía salió a recibirlo con la compostura tensa de quien no esperaba esa visita. Las demás empleadas se acomodaron instintivamente, hasta el aire parecía comportarse diferente. Don Esteban saludó a todos con la cortesía natural de quien no necesita demostrar autoridad porque simplemente la tiene. Luego pidió a hablar con Valentina y con Lucía, juntas en la pequeña sala de reuniones del fondo. Cuando los tres estuvieron sentados, Don Esteban juntó las manos sobre la mesa y fue directo. Voy a contarles algo que hasta ahora solo conocen mis abogados y mi contador. Comenzó. Llevo tiempo evaluando el futuro de esta boutique. Tengo edad suficiente para ser honesto conmigo mismo sobre lo que puedo y lo que ya no puedo manejar solo. Lucía lo miró con atención tensa. Estoy en conversaciones para transferir la operación de Maison Doré a nuevas manos. Una pausa calculada. Rodrigo Montero ha sido uno de los candidatos en esa conversación. El nombre cayó sobre la sala como una piedra sobre agua quieta. Valentina sintió que todas las piezas de los últimos días comenzaban a moverse de una manera que todavía no podía ver completa, pero que empezaba a tener una forma reconocible. Lo que ocurrió esta semana, continuó Don Esteban, me hizo replantear varias cosas, no solo sobre la transacción, sino sobre los valores que quiero que sigan vivos en este lugar cuando yo ya no esté al frente. Miró a Valentina directamente. Esta boutique fue construida sobre una idea simple, que la elegancia verdadera no está en el precio de lo que se vende, sino en cómo se trata a cada persona que cruza esa puerta. Cada persona sin excepciones. Valentina sostuvo su mirada, sin apartar los ojos. Alguien intentó dañar su reputación esta mañana en redes sociales, dijo Don Esteban. Ya me informaron y quiero que sepa que eso no va a quedar así. No necesito que nadie pelee mis batallas, respondió Valentina con suavidad pero con firmeza. Don Esteban sonrió levemente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. Lo sé. Por eso no vine a pelear nada, vine a ofrecerle algo. Valentina esperó. Quiero que sea la coordinadora de la nueva colección artesanal que estamos preparando. Un proyecto diferente, piezas hechas por diseñadores independientes, muchos de ellos de comunidades con pocos recursos. Personas con talento real que solo necesitan una vitrina digna. Don Esteban hizo una pausa. Sería un puesto nuevo, con responsabilidades nuevas y con una compensación que le permitiría atender las necesidades de su abuela sin preocuparse por los números. El mundo se detuvo para Valentina durante un segundo completo. Pensó en Doña Carmen, en el tratamiento, en las noches contando cifras que nunca alcanzaban, en todos los malabares silenciosos que había hecho durante tanto tiempo. Sin que nadie lo supiera, pensó en algo más. En que ese ofrecimiento no venía de lástima, venía de reconocimiento y esa diferencia lo cambiaba todo. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque necesitaba escucharlo. Porque usted tiene algo que no se aprende en ninguna escuela de negocios, respondió Don Esteban. Sabe distinguir el valor real de las cosas y eso en este mundo es extraordinariamente escaso.
Esa misma tarde, mientras Valentine procesaba todo lo que había ocurrido sentada en una banca del parque más cercano a la boutique, su teléfono sonó. Era Rodrigo Montero, dudó. Contestó, Valentine, dijo él, y en su voz había algo diferente a todas las veces anteriores, algo sin la capa protectora de quien está acostumbrado a controlar cada conversación. Sé lo del mensaje en redes sociales, sé de dónde vino y quiero que sepa que estoy tomando responsabilidad por eso. Valentine no respondió de inmediato. No tiene que hacer eso, dijo finalmente. Sí, tengo que hacerlo. Una pausa larga. Hay cosas en mi vida que llevo tiempo mirando de lejos porque acercarme era incómodo. Usted hizo algo la otra tarde que muy pocas personas hacen. Eligió la verdad sobre la comodidad frente a alguien que tenía todo el poder para hacerle daño. Su voz bajó un tono. Eso me hizo pensar en cuántas veces yo elegí lo contrario. Valentine sintió algo en el pecho que no era compasión exactamente, era reconocimiento. El reconocimiento de ver a alguien en el momento exacto en que decide dejar de huir de sí mismo. Rodrigo, dijo ella usando su nombre por primera vez. ¿Usted sabía que su fundación financió la escuela donde mi abuela enseñó toda su vida? El silencio del otro lado fue absoluto. No respondió él después de un momento. Y en esa única palabra había genuina sorpresa y algo más profundo que Valentine no supo nombrar todavía. No lo sabía. Pues ya lo sabe. Otra pausa. ¿Cómo está ella?, preguntó Rodrigo. Y esta vez la pregunta no sonó a cortesía. Sonó algo real. Está luchando, respondió Valentine con honestidad, pero es la persona más fuerte que conozco. Me alegra que la tenga. La llamada terminó poco después. Valentine se quedó mirando el parque, las palomas caminando sobre el pasto, los árboles moviéndose apenas con el viento. Algo había cambiado. No podía verlo completo todavía, pero lo sentía como cuando la lluvia que se anuncia en el aire por fin llega y te das cuenta de que, en realidad, la estabas esperando desde mucho antes de saber que venía. Lo que Valentine no sabía era que, esa misma noche, Isabela Montero descubriría que el mensaje anónimo había sido rastreado, que Rodrigo lo sabía, que don Esteban lo sabía y que la conversación que se avecinaba entre ella y su esposo sacaría a la luz algo que Isabela había enterrado muy profundo. Un secreto que cambiaría la historia de todos los involucrados de una manera que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para enfrentar. Hay verdades que no llegan de golpe, llegan despacio, como el agua que encuentra su camino entre las piedras, sin prisa, sin ruido, pero con una persistencia que ningún obstáculo puede detener para siempre. Y cuando finalmente llegan, cuando ya no hay manera de ignorarlas ni de rodearlas, lo cambian todo, no con violencia, con esa claridad fría y definitiva que solo tiene la verdad cuando ya no puede esperar más. Esa noche, en el departamento del último piso, el 32, la verdad finalmente llegó. Rodrigo entró al departamento pasadas las 9. Isabela estaba en la sala, con una copa en la mano y esa postura de quien ha estado ensayando mentalmente una conversación durante horas. Lo miró cuando entró. Él la miró a ella y los dos supieron en ese segundo que, esta vez, no habría manera de desviar lo que venía. Solo del mensaje, dijo Rodrigo sin rodeos, colocando su teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. En ella se veía el análisis que Mateo había preparado. Isabela miró el teléfono, luego lo miró a él, y en lugar de la sorpresa o la negación que Rodrigo quizás esperaba, lo que apareció en su rostro fue algo más difícil de manejar. Fue alivio, como si llevar ese peso escondido hubiera sido más agotador que cualquier consecuencia posible de soltarlo. Lo hice, dijo, sin drama, sin elaborar. Rodrigo se sentó despacio en el sillón frente a ella. ¿Por qué? Isabela dejó la copa sobre la mesa. Se tomó un momento, y cuando habló lo hizo con una honestidad que Rodrigo no le había escuchado en mucho tiempo. Porque me asustó, dijo esa mujer. Me asustó. Rodrigo frunció el ceño levemente. ¿Una vendedora te asustó? No, la vendedora, Rodrigo. Isabela lo miró directamente. Lo que vi en ti cuando ella respondió en francés. El silencio que siguió fue de los que ocupan todo el espacio disponible en una habitación. Vi algo en tu cara que no veía desde hace años, continuó Isabela con una voz que ya no era arrogante, sino simplemente cansada. Vi que algo te movió por dentro y yo llevaba mucho tiempo sin poder moverte de ninguna manera. Rodrigo no respondió de inmediato. Isabela se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces que desde esa altura parecían completamente ajenas a cualquier dolor humano. Nuestro matrimonio lleva años siendo una fachada, Rodrigo. Los dos lo sabemos, lo hemos sabido durante mucho tiempo y los dos decidimos no decirlo porque era más cómodo seguir que enfrentar lo que éramos en realidad. Isabela, déjame terminar. No era un ruego, era una petición firme. Lo que hice estuvo mal, lo sé. Usar ese mensaje para dañar a esa mujer fue una reacción mezquina de alguien que tuvo miedo. Y el miedo no justifica nada. Se giró hacia él. Pero necesito que seas honesto conmigo esta noche. No mañana, esta noche. Rodrigo la miró.
¿Qué quieres saber? ¿Todavía quieres seguir construyendo algo conmigo? ¿O llevamos años simplemente administrando lo que ya existe? La pregunta flotó en el aire durante un tiempo que ninguno de los dos habría podido medir. Y Rodrigo, que había construido su vida entera sobre la capacidad de tomar decisiones difíciles sin parpadear, por primera vez en mucho tiempo no supo qué responder, porque la respuesta verdadera era demasiado dolorosa para los dos. No esta noche, dijo finalmente. Esta conversación merece más que una noche. Isabela asintió, y en ese asentimiento había algo que se parecía a la resignación, pero que en el fondo era otra cosa. Era el principio de una honestidad que llevaba demasiado tiempo pospuesta. Hay algo más que necesito decirte, dijo Isabela volviendo a sentarse. Su voz cambió, se volvió más cuidadosa. Algo que debía haberte dicho hace tiempo. Rodrigo esperó. La fundación, tu división de inversión social. Una pausa que pesó como una piedra. Yo sabía que una de las escuelas que financiaste era la escuela donde trabajaba la abuela de esa chica. Rodrigo se quedó absolutamente inmóvil. ¿Cómo lo sabías? Porque cuando empezaste a hablar de esa donación años atrás, hice que investigaran los beneficiarios. Era mi manera de detener información, de sentir que tenía algún control sobre las cosas. Isabela bajó la mirada. Cuando vi el apellido Ríos entre los registros y luego lo vi de nuevo en el informe que Mateo te trajo, supe que era la misma familia. Y no te dije nada. El mundo de Rodrigo no se tambaleó de manera visible. Pero por dentro algo fundamental se estaba reacomodando con la lentitud dolorosa de quien entiende de pronto que las coincidencias no siempre son coincidencias. ¿Por qué no me dijiste? Porque si lo sabías ibas a buscarla. Y si la buscabas, Isabela no terminó la frase, no hizo falta. Rodrigo se puso de pie, caminó hacia la ventana, donde ella había estado momentos antes, y miró a la ciudad desde arriba con una expresión que Isabela no supo leer, pero que se parecía a la de alguien que finalmente ve el camino completo que ha recorrido y entiende a dónde lo llevó cada decisión. Esa mujer necesita el tratamiento médico de su abuela Isabela, y yo lo voy a apoyar. No como gesto, no como compensación, porque es lo correcto. Isabela no protestó, y en ese silencio algo entre ellos terminó, no con gritos, no con reproches, sino con esa quietud definitiva de lo que ya cumplió su ciclo. Al día siguiente, Valentine llegó a Maison Doré sin saber nada de lo que había ocurrido en el departamento del último piso. El 32. Llevaba en su bolso una nota que doña Carmen había escrito a mano esa mañana. Una nota para don Esteban. Pocas líneas, letra temblorosa, pero cargada de una calidez que ninguna enfermedad había podido apagar. Valentine la había leído sin querer mientras la guardaba y las palabras de su abuela se habían quedado grabadas en algún lugar que no se olvida fácilmente. Esteban. Nunca. Enseñamos esperando que los frutos vuelvan a nosotros. Pero cuando vuelven, la gratitud que uno siente no tiene nombre en ningún idioma. Gracias por acordarte. Gracias por demostrarle a mi niña que el bien que sembramos no desaparece. Solo viaja. Valentina entró a la boutique y encontró un ambiente diferente al de los días anteriores. Sus compañeras la recibieron con una naturalidad que sentía como un retorno a algo normal después de días de tensión. Lucía la saludó con una expresión que por primera vez en mucho tiempo no cargaba el peso de quien vigila, sino de quien simplemente está presente. A media mañana, don Esteban llegó, esta vez no solo a Maison Doré, llegó con un sobre. Lo entregó a Valentina en privado, en la pequeña sala del fondo, con esa solemnidad tranquila que tenía para los momentos que importaban. Esto es para doña Carmen, dijo. Ábralo con ella si le parece bien. Valentina tomó el sobre, sintió su peso, algo sólido adentro, papeles varios. Don Esteban comenzó. No hace falta que diga nada, la interrumpió él con suavidad. Solo quiero pedirle algo a cambio. Valentina espero que me permita conocerla a Carmen en persona, cuando ella esté lista y usted considere que es el momento. Los ojos de Valentine se llenaron sin permiso. Los controló apenas. Ella ya lo está esperando, respondió. Don Esteban sonrió, y en esa sonrisa había décadas de distancia, finalmente reduciéndose hasta caber en un cuarto pequeño, con paredes cargadas de telas y aromas caros, que de pronto parecían completamente secundarios. Esa tarde, sentadas a la mesa de la cocina, que lo había sido todo durante toda su vida, Valentina y doña Carmen abrieron el sobre juntas. Adentro había 3 documentos. El primero era una carta de don Esteban, escrita a mano, larga, llena de recuerdos de un salón de clases que ya no existía, de una maestra que había cambiado el rumbo de un muchacho que el mundo había decidido ignorar. Hablaba de las palabras exactas que doña Carmen le había dicho en una tarde de lluvia que él nunca olvidó. El origen no escribe tu final, tú lo escribes con cada decisión que tomas cuando nadie está mirando. Hablaba de cómo esas palabras habían sido el cimiento de todo lo que había construido después. Doña Carmen dejó de leer a la mitad, no porque no quisiera continuar, sino porque las lágrimas le impedían ver las letras. Valentina leyó en voz alta el resto. El segundo documento era una confirmación de cobertura médica completa para doña Carmen en el Centro Médico Vida Nueva sin costo,
sin límite de tiempo. El tratamiento que necesitaba, el nuevo y el que seguiría. Todo cubierto, firmado por don Esteban, de manera personal, no institucional. Doña Carmen soltó un sonido que no era llanto exactamente, era algo que estaba más allá del llanto. Ese sonido que hace el cuerpo cuando suelta un peso que ha cargado durante tanto tiempo que ya había olvidado cómo era no tenerlo. Valentina la abrazó y lloró también, sin intentar controlarlo esta vez. Sin los mecanismos de contención que había construido durante años para sobrevivir con dignidad en un mundo que pocas veces le ponía las cosas fáciles. Las dos mujeres lloraron juntas en esa cocina pequeña y llena de libros viejos, con la misma intensidad con que antes habían aguantado juntas porque así era entre ellas. Lo que se cargaba junto también se soltaba junto. El tercer documento, Valentina lo leyó sola cuando doña Carmen se quedó dormida en su sillón con la carta de don Esteban todavía entre los dedos. Era una propuesta formal, el nuevo cargo que don Esteban le había mencionado, coordinadora del proyecto de colecciones artesanales de Maison Doré, con todas las condiciones que él había descrito y una línea al final que Valentina leyó 3 veces antes de que su significado completo le llegara. Este proyecto necesita una persona que entienda que el valor verdadero de las cosas no está en su precio, sino en la historia que cargan. Usted ya demostró que lo entiende mejor que nadie. Valentina dobló el documento con cuidado, lo guardó en el sobre y se quedó sentada en silencio, escuchando la respiración tranquila de su abuela. Afuera empezó a llover. Una lluvia suave y constante que golpeaba las ventanas con ese ritmo que a veces parece un lenguaje que el mundo usa cuando no tiene palabras mejores para decir que las cosas finalmente están cambiando. Lo que Valentina no sabía era que esa misma tarde, Mateo Fuentes había encontrado algo más en su investigación. Algo que no formaba parte de lo que Rodrigo le había pedido buscar, pero que había aparecido como aparecen las cosas importantes. Sin aviso, en el momento esperado, en el lugar donde nadie pensaba mirar. Era un documento antiguo, un registro de hace muchos años archivado en los registros públicos de un notario de Coyoacán que ya no ejercía. Un documento que conectaba el nombre de don Esteban Garza con el nombre de la familia Ríos, de una manera que iba mucho más allá de una relación entre maestro y alumno. Mateo lo leyó 2 veces para asegurarse de que entendía lo que tenía en las manos. Luego llamó a Rodrigo. Encontré algo, dijo cuando Rodrigo contestó. Algo sobre don Esteban y la familia de Valentina. Algo que ninguno de los dos sabe todavía. ¿Qué encontraste? Prefiero mostrártelo en persona mañana. Pero Rodrigo, una pausa. Esto cambia la historia completa. No solo la de Valentina, la de todos. Rodrigo guardó silencio un momento. Es algo que ella necesita saber. Es algo que ella tiene derecho a saber. Respondió Mateo, aunque cambie todo lo que cree conocer sobre su propia vida. La llamada terminó, y en algún punto de esa ciudad enorme que seguía moviéndose bajo la lluvia, completamente ajena a los hilos invisibles, que en las últimas horas habían comenzado a conectar vidas que parecían no tener ninguna relación entre sí. Valentina Ríos dormía junto a su abuela, sin saber que mañana el mundo volvería a moverse bajo sus pies. Pero esta vez de una manera que ningún miedo podría arrebatarle, porque esta vez no estaría sola. Hay secretos que no se guardan por maldad, se guardan por amor, por miedo. Por esa convicción profunda y equivocada de que proteger a alguien significa ocultarle la verdad hasta que el peso de cargarla solo se vuelve demasiado grande para seguir de pie. Y cuando esos secretos finalmente salen a la luz, no destruyen, revelan, completan. Unen piezas que siempre estuvieron destinadas a encontrarse. Aunque el camino para llegar haya tardado décadas enteras, Valentina lo entendería hoy. Mateo llegó a las oficinas del corporativo Montero antes de que Rodrigo terminara su primera reunión de la mañana. Se sentó en la sala de espera con la carpeta sobre las piernas y esa quietud tensa de quien carga algo que quema. Pero no puede soltar todavía. Cuando Rodrigo lo hizo pasar, Mateo cerró la puerta, colocó la carpeta sobre el escritorio y lo abrió sin preámbulos. Adentro había una copia fotográfica de un documento notarial amarillento, con sellos de una época donde todo se escribía a mano con una caligrafía elaborada que ya casi nadie usaba. Rodrigo se inclinó sobre el escritorio para leerlo. Tardó menos de 1 minuto. Cuando levantó la vista, su expresión era la de alguien que acaba de ver el suelo moverse bajo sus pies sin que haya ocurrido ningún temblor visible. ¿Estás seguro de que esto es auténtico? Lo verifiqué con 2 fuentes independientes, respondió Mateo. Es real. Rodrigo se recostó en su silla, miró el techo un momento, luego volvió al documento. Valentina no sabe nada de esto. No, nadie se lo ha dicho nunca.
Es posible que ni don Esteban sepa que este documento existe todavía. Fue archivado por un notario que falleció años después. Quedó enterrado en los registros públicos sin que nadie lo buscara porque nadie sabía que tenía que buscarlo. Rodrigo juntó las manos frente a su boca. En su mente, las piezas de los últimos días se estaban reorganizando de una manera que lo dejaba sin palabras. Las coincidencias que no eran coincidencias. Los hilos invisibles que conectaban vidas que parecían completamente ajenas entre sí. La manera en que el destino a veces construye puentes tan largos que uno los cruza sin saber que estaba del otro lado desde siempre. Ella tiene derecho a saber, dijo finalmente. Sí, confirmó Mateo, pero no de nosotros. Esto tiene que venir de don Esteban. Solo él puede contarla completa. Valentina recibió una llamada de don Esteban a media mañana. Su voz sonaba diferente, no menos serena, pero cargada de algo que Valentina no supo identificar de inmediato. Como si hubiera pasado la noche entera preparándose para decir algo que llevaba años sin saber cómo comenzar. Valentina, necesito pedirle algo importante, dijo don Esteban. Necesito que hoy, si es posible, venga a verme a Coyoacán y necesito que traiga a su abuela. Valentina sintió algo moverse en su pecho. A mi abuela, don Esteban, no está en condiciones de lo sé. Vendré yo a buscarlas si me lo permite. Tengo un auto cómodo y alguien de confianza que puede ayudar con lo que su abuela necesite. Una pausa breve. Valentina, lo que tengo que decirles no puede esperar más. Llevo demasiado tiempo esperando el momento correcto y creo que ese momento es hoy. Valentina guardó silencio un instante. Es algo que va a lastimarla. Es algo que creo que necesita escuchar antes de que el tiempo nos quite la oportunidad de decírselo. La voz de don Esteban tembló apenas lo suficiente para que Valentina lo notara. Eso es todo lo que puedo decirle por ahora. El resto lo entenderá cuando estemos juntos. Doña Carmen no protestó cuando Valentina le explicó, solo se quedó mirando hacia la ventana con esa expresión que tenía cuando procesaba cosas que iban más allá de las palabras. Luego asintió con la lentitud tranquila de quien ha vivido suficiente para saber que ciertas puertas, cuando finalmente se abren, hay que atravesarlas sin importar lo que haya del otro lado. Ayúdame a arreglar, dijo simplemente. Y en esas 4 palabras había una dignidad tan entera que Valentina tuvo que girar la cabeza un momento para que su abuela no la viera parpadear con fuerza. La casona de Coyoacán recibió a las 2 mujeres con esa misma quietud de la primera vez. Las bugambilias del jardín interior ardían con su color intenso bajo un sol de mediodía que hacía que todo pareciera más vívido de lo normal. Como si el día supiera lo que estaba a punto de ocurrir y quisiera estar a la altura. Don Esteban las esperaba de pie en la entrada. Cuando vio a doña Carmen apoyada en su bastón, cruzando despacio el umbral de su casona, algo en su rostro se transformó de una manera que Valentina nunca olvidaría. No fue la expresión de quien ve a alguien después de mucho tiempo. Fue algo más profundo. Fue la expresión de quien ve regresar algo que creía perdido para siempre. Sus ojos se llenaron antes de que pudiera hacer nada para evitarlo. Doña Carmen lo miró y aunque habían pasado décadas, aunque el muchacho flaco de su salón de clases había dado paso a este hombre mayor de porte elegante, algo en ella lo reconoció de inmediato, porque así funciona la memoria del corazón. No necesita recordar los detalles para reconocer lo esencial. Esteban, dijo doña Carmen, solo su nombre, pero con una calidez que llenó todo el espacio de la entrada como si fuera luz. Don Esteban caminó hacia ella con pasos que por primera vez, desde que Valentina lo conocía, no cargaban el peso de la autoridad ni de los años. Caminó como camina alguien que por fin puede soltar algo que ha sostenido durante demasiado tiempo. Se inclinó ligeramente frente a doña Carmen y tomó su mano entre las suyas. Maestra, dijo con una voz que se quebró en esa única palabra, de una manera que rompió el silencio de la casona en 1000 pedazos. Valentina no intentó contener las lágrimas, esta vez no tenía sentido. Lo sentaron en la sala de los libros, la misma donde días atrás don Esteban y Valentina habían tenido su primera conversación verdadera. Esta vez había flores frescas sobre la mesa y una jarra de agua y vasos de cristal que nadie tocó porque nadie pensó en tener sed. Don Esteban tomó asiento frente a las 2 mujeres. Juntó las manos y comenzó. Habló durante casi 1 hora. Contó de su infancia en un barrio donde la pobreza no era una circunstancia, sino el aire que se respiraba desde que uno nacía. Contó de su madre soltera que trabajaba en lo que podía para que él no dejara la escuela. Contó del año que llegó al salón de doña Carmen, sintiéndose invisible para el mundo. Y cómo aquella maestra fue la primera persona en su vida que lo miró directamente a los ojos y le dijo que lo que tenía dentro valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Doña Carmen escuchaba con las manos sobre el regazo y los ojos brillantes. Cuando me fui de ese barrio, continuó don Esteban. Me fui con sus palabras grabadas aquí, se tocó el pecho. Construí todo lo que tengo pensando en ellas.
cada decisión difícil, cada momento en que el camino fácil y el camino correcto eran cosas distintas. Escuché su voz en mi cabeza. Hizo una pausa, pero hay algo que nunca le conté, algo que debía haberle dicho hace muchos años y no supe cómo. La sala se volvió absolutamente quieta. Don Esteban miró a Valentine. ¿Recuerda el sobre que le entregué? Los 3 documentos. Sí, había un cuarto documento que no incluí. Una pausa larga, porque necesitaba estar presente cuando lo leyera. Sacó un sobre diferente al anterior, más delgado, sin adornos. Lo colocó sobre la mesa frente a Valentine, pero no lo empujó hacia ella todavía. Cuando me fui del barrio siendo joven, comenzó. No me fui solo, me fui con la única persona que en ese momento era mi familia, además de mi madre, mi hermano menor, Aurelio. Valentine frunció el ceño suavemente. Aurelio tenía años menos que yo. Era callado, estudioso, completamente diferente a mí en carácter, pero igual de determinado. Cuando yo comencé a construir mi negocio, él tomó su propio camino, se convirtió en médico. Un médico extraordinario que dedicó su vida a atender comunidades sin recursos en distintas regiones del país. Don Esteban miró a doña Carmen. Lo que no sabe, maestra, es que Aurelio también pasó por su salón un año después que yo. Usted probablemente no lo recuerda porque era muy diferente a mí. Mucho más discreto, pero él la recordaba a usted perfectamente. Hablaba de usted con un respeto que pocos le tenía a cualquier persona. Doña Carmen cerró los ojos un momento y hace muchos años, continuó don Esteban con la voz más cuidadosa que Valentine le había escuchado. Aurelio conoció a una joven en una de las comunidades donde trabajaba como médico voluntario. Una joven con un bebé recién nacido, sola, que había llegado desde la ciudad huyendo de una situación que la había dejado sin nada. El aire de la sala cambió. Valentine sintió algo subir desde el centro de su pecho hacia la garganta. Aurelio la ayudó primero como médico, luego como amigo, luego como algo más. Don Esteban miró directamente a Valentine. Esa joven se llamaba Rosa. El mundo se detuvo. Doña Carmen abrió los ojos y en su mirada había algo que Valentine no había visto nunca. Algo que era reconocimiento y dolor y esperanza, mezclados de una manera que no tenía nombre en ninguno de los idiomas que había aprendido. Rosa repitió doña Carmen en un susurro que era apenas sonido. Mi hermano Aurelio y Rosa construyeron una vida juntos en esa comunidad, continuó don Esteban, con los ojos húmedos pero la voz firme. Se casaron en silencio, sin celebración, sin que nadie en la ciudad lo supiera. Ella nunca quiso volver, tenía miedo. Decía que había personas que no le perdonarían haber sobrevivido. Valentine no podía moverse, no podía hablar, solo podía escuchar mientras el universo entero se reorganizaba a su alrededor. Aurelio falleció hace algunos años, una enfermedad que llegó rápido y no dio tiempo de prepararse. Don Esteban bajó la vista un momento. Antes de morir, me entregó un documento, un registro de matrimonio y algo más. Señaló él sobre la mesa. Me pidió que algún día se lo entregara a la familia de Rosa, a su hija, a usted, Valentine. Las manos de Valentine temblaban cuando tomó el sobre. Lo abrió despacio. Adentro había 2 documentos y una fotografía. La fotografía era de una mujer y un hombre mayores, sentados juntos en el portal de una casa sencilla rodeada de árboles. La mujer miraba a la cámara con una sonrisa que Valentine reconoció antes de entender por qué la reconocía. Era la misma sonrisa que veía cada mañana en el espejo, los mismos ojos, la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza. Era su madre, viva, mayor, sonriendo. Rosa falleció 2 años después de Aurelio, dijo don Esteban suavemente. No de una enfermedad, de ese agotamiento silencioso que a veces llega cuando el corazón ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Una pausa. Pero vivió. Valentine vivió con dignidad, con amor, rodeada de personas que la valoraban. No murió sola ni asustada, murió en paz. Doña Carmen soltó un sonido que no era llanto y no era alivio, sino las 2 cosas al mismo tiempo, fundidas en algo que no existe en ningún diccionario, porque solo lo conocen las personas que han esperado durante décadas una respuesta que ya no esperaban recibir. Valentine la abrazó y las 2 lloraron juntas como no habían llorado nunca. No con el llanto del dolor, sino con ese otro llanto que viene, cuando una herida que creías que nunca sanaría finalmente, después de todo el tiempo del mundo, encuentra su cierre. Don Esteban las observó en silencio, con las manos juntas y los ojos cerrados, como alguien que cumple una promesa que llevaba años, siendo el peso más honesto de su vida. Cuando el llanto se fue apaciguando, Valentine abrió el segundo documento del sobre. Era una carta escrita por su madre, fechada poco antes de morir, dirigida a ella. La leyó en silencio porque había palabras que pertenecen solo al espacio entre una madre y su hija. Y ese espacio es sagrado, aunque una de las 2 ya no esté. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado infinito y la guardó contra su pecho.
¿El tercer documento? Preguntó con una voz que sonaba nueva, como si al soltar tanto peso, hasta la voz hubiera encontrado un registro diferente. Es el registro de una cuenta, dijo don Esteban. Aurelio ahorró durante toda su vida con la intención de que algún día llegara a usted. No es una fortuna, pero es suficiente para comenzar algo. Para que el proyecto de la boutique tenga los recursos que necesita, para que doña Carmen tenga todo lo que necesite. Para que usted por primera vez tenga un piso firme bajo los pies, sin tener que pedírselo a nadie. Valentine lo miró. ¿Por qué usted? ¿Por qué fue usted quien guardó todo esto? Porque Aurelio sabía que yo tenía una deuda con la familia de su maestra. Respondió don Esteban con simpleza, y porque confiaba en que yo sabría el momento correcto para entregarla. Una pausa. ¿Y cómo supo que ese momento era ahora? Don Esteban la miró con esa serenidad de quien ha pensado mucho en una respuesta. Porque usted entró a trabajar en mi boutique, porque respondió en francés, cuando todo le decía que callara, porque demostró que Carmen Ríos había criado exactamente a la mujer que Aurelio y Rosa habrían querido que fuera su hija. Sus ojos brillaron. El momento correcto no lo elegí yo, Valentine. Lo eligió usted con cada decisión que tomó cuando nadie estaba mirando las palabras de doña Carmen. Las mismas palabras, viajando de una generación a otra, sin perder ni un gramo de su verdad. Valentine miró a su abuela. Doña Carmen la miraba con esa expresión que tenía cuando no necesitaba decir nada porque todo ya estaba dicho. Y en esa sala de libros viejos y bugambilias afuera, y el silencio cálido de Coyoacán envolviéndolo todo. 3 personas que habían llegado por caminos completamente distintos al mismo punto de la historia, se quedaron juntas sin necesidad de moverse a ningún otro lado. Que a veces el lugar donde todo converge es exactamente el lugar donde siempre debiste estar. Lo que nadie en esa casona sabía todavía era que afuera, en la ciudad que seguía su curso con su indiferencia habitual, algo más estaba moviéndose. Mateo había recibido una llamada esa tarde de una fuente dentro de los círculos empresariales de Polanco. Una fuente que le informaba que Isabela Montero había convocado a sus abogados, que estaba preparando algo, que la historia entre ella y Rodrigo estaba llegando a un punto donde las decisiones ya no podían seguir siendo postergadas y que Rodrigo, por su parte, había tomado esa mañana una decisión que cambiaría no solo su vida personal, sino el futuro de Maison Doré y de todas las personas conectadas a ella. Una decisión que Valentine todavía no conocía, pero que mañana, cuando el sol volviera a salir sobre la ciudad, lo cambiaría absolutamente todo. Hay finales que no se parecen a los finales. No llegan con fanfarria ni con el estruendo de las cosas que se anuncian desde lejos. Llegan despacio, con la misma quietud con que llega el amanecer, sin pedir permiso, sin necesitar aplausos, simplemente ocurriendo con esa naturalidad inevitable de lo que siempre debió ser. Y cuando los reconoces, cuando entiendes que estás parado exactamente en el umbral entre lo que fue y lo que será, lo único que puedes hacer es respirar profundo y dar el paso. Valentine dio ese paso una mañana ordinaria, bajo un cielo completamente despejado, con una carta de su madre guardada contra el corazón y el nombre de doña Carmen tatuado en cada decisión que tomó desde que pudo tomar decisiones. Rodrigo Montero llegó a Maison Doré antes de que abriera. Valentine lo vio desde adentro, a través del cristal de la vitrina, mientras terminaba de preparar la boutique para el día. Estaba solo, de pie en la acera, con las manos en los bolsillos y esa postura de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene prisa porque sabe que es la correcta. Valentine abrió la puerta. Se miraron un momento en silencio. Afuera, el barrio de Polanco comenzaba su rutina matutina con esa energía tranquila de las primeras horas, cuando la ciudad todavía no ha alcanzado su velocidad máxima y todo parece ligeramente más humano que de costumbre. ¿Tiene un momento?, preguntó Rodrigo. Tengo varios, respondió Valentine. Entraron. Valentine no encendió todas las luces, solo las del área central, y el espacio quedó con esa iluminación suave que hacía que Maison Doré pareciera un lugar diferente al de las horas de trabajo, más honesto, menos calculado. Se sentaron en los sillones del área de recepción, frente a frente, sin la mesa de negociaciones, ni los escritorios, ni ninguna de las estructuras que la gente usa para mantener distancia cuando la cercanía da miedo. Isabela y yo nos separamos, dijo Rodrigo sin rodeos, sin drama, con esa simplicidad que tienen las cosas cuando ya han sido procesadas por completo antes de decirse. Fue una decisión de los dos. Tardó en llegar, pero cuando llegó fue honesta. Y a veces lo honesto duele menos de lo que uno imagina, aunque cueste más de lo que uno espera. Valentine lo escuchó sin interrumpir. No vengo a contarle esto para que sienta algo en particular, continuó Rodrigo. Vengo porque hay otra cosa que necesito decirle. Algo que tomé tiempo en decidir, pero que ya está decidido. La escucho. Rodrigo sacó un documento de su saco interior. Lo colocó sobre la mesita entre los dos. Hablé con don Esteban, dijo, largas conversaciones honestas, del tipo que uno debería tener más seguido y generalmente evita porque son incómodas. Una pausa breve. Decidí retirarme del proceso de adquisición de Maison Doré. Valentine lo miró genuinamente sorprendida.
Don Esteban merece elegir a quien le entrega lo que construyó con su vida y yo no soy la persona correcta para recibirlo. Rodrigo miró el documento. Lo que sí puedo hacer, lo que quiero hacer, es apoyar el proyecto de colecciones artesanales de una manera diferente. No como dueño, como socio, como alguien que pone recursos al servicio de una visión que no es la suya, pero que vale la pena sostener. ¿Por qué? La pregunta de Valentine fue directa y él lo sabía. No era una pregunta de desconfianza, era la pregunta de alguien que necesita entender las razones verdaderas antes de aceptar cualquier cosa. Rodrigo la miró con esa honestidad nueva que había ido construyendo en los últimos días, piedra por piedra, sobre los escombros de una versión de sí mismo que ya no reconocía como propia. Porque pasé mucho tiempo construyendo cosas que impresionaban a las personas correctas sin preguntarme si valían la pena de verdad. Una pausa. Y usted, en una tarde en una boutique con 2 frases en francés y una dignidad que no le pedí prestada a nadie, me recordó que hay una diferencia enorme entre tener valor y tener precio. Yo sabía esa diferencia cuando era niño. La fui perdiendo en el camino. Sus ojos sostuvieron los de ella. Quiero Reku. Perarla y este proyecto me parece el lugar correcto para empezar. Valentine miró el documento sobre la mesa. Pensó en doña Carmen en las mañanas de su infancia, aprendiendo francés entre libros viejos y el olor a café. En todos los años, cargando números que no alcanzaban en la carta de su madre guardada contra su pecho. En donde Esteban, llorando frente a su abuela, con una gratitud de décadas finalmente suelta. En Mateo buscando la verdad porque creía que la verdad importaba. En Lucía eligiendo la honestidad en el momento en que importaba. En todos los hilos invisibles que habían necesitado exactamente este camino para encontrarse. De acuerdo, dijo Valentine y extendió la mano. Rodrigo la tomó y en ese apretón de manos había un acuerdo que iba mucho más allá de cualquier documento. Era el acuerdo tácito de 2 personas que habían llegado al mismo punto por caminos completamente distintos y habían decidido, cada uno desde su propia historia, que el próximo tramo lo recorrerían de una manera diferente. Semanas después, Maison Doré amaneció diferente. No en su estructura, no en sus vitrinas de mármol, ni en sus espejos de marco dorado, pero sí en algo que no se ve. Pero se siente desde el momento en que uno cruza la puerta. Una energía distinta, más viva, más honesta, como cuando una casa que llevaba tiempo vacía vuelve a tener personas adentro que realmente la habitan. La colección artesanal se instaló en el ala derecha de la boutique, en un espacio que don Esteban había rediseñado con la misma elegancia de siempre, pero con una calidez nueva. Las piezas colgaban con la misma dignidad que cualquier otra colección de la tienda, pero cada una llevaba una pequeña tarjeta con el nombre del artesano que la había creado, su lugar de origen y una línea breve sobre su historia. No era caridad disfrazada de moda, era reconocimiento. La diferencia entre las dos cosas es enorme y se nota inmediatamente. Valentine coordinaba todo con una precisión que sorprendió incluso a quienes ya la conocían bien. Visitaba talleres, escuchaba a los artesanos, entendía sus procesos antes de hablar de números. Llevaba su libreta pequeña a todas partes, la misma donde antes anotaba frases de doña Carmen, y ahora también llenaba sus páginas con nombres, materiales, técnicas, sueños que personas con talento enorme habían guardado en cajones porque nadie les había ofrecido una vitrina digna. Lucía Paredes, que había pasado años siendo leal al dinero por encima de las personas, fue encontrando en este nuevo capítulo de Maison Doré algo que no esperaba encontrar. Orgullo genuino por el lugar donde trabajaba, no el orgullo superficial de asociarse con marcas caras, sino el otro, el que viene cuando uno es parte de algo que importa de verdad. Mateo siguió trabajando con Rodrigo, pero su rol fue cambiando naturalmente hacia algo que se parecía más a lo que siempre había querido ser. Alguien que usaba su capacidad de investigar y comunicar para contar historias que merecían ser contadas. La historia de la colección artesanal fue la primera que escribió con su nombre completo y sin que nadie le pidiera que suavizara nada. Se publicó en 3 medios distintos. Los 3 la pusieron en portada. Don Esteban visitaba Maison Doré con más frecuencia que antes, ya no como supervisor, sino como lo que realmente era. El fundador de algo que había sobrevivido el tiempo suficiente para encontrar su mejor versión. Llegaba, caminaba despacio por los pasillos, observaba las piezas nuevas con esa atención de quien sabe distinguir el valor real de las cosas, y a veces se detenía frente a alguna tarjeta con el nombre de un artesano y leía en silencio con una expresión que Valentine aprendió a reconocer. Era la expresión de alguien que ve cumplirse algo que sembró mucho antes de saber que lo estaba sembrando. Doña Carmen vino a la boutique una tarde. Era la primera vez que pisaba ese espacio y Valentine la vio llegar desde el mostrador con el corazón en la garganta. Su abuela caminó despacio con su bastón, mirando todo con esa curiosidad tranquila que era su manera de habitar el mundo. Se detuvo frente a la colección artesanal, leyó varias tarjetas en silencio y luego levantó la vista hacia Valentine con una sonrisa que valía más que cualquier cosa que hubiera en esas vitrinas.
Don Esteban estaba ese día en la boutique. Cuando vio a doña Carmen entre las piezas de la colección, se acercó despacio. Y los dos, el alumno que había construido un imperio y la maestra que había construido personas, se sentaron juntos en los sillones del área de recepción y hablaron durante horas. Valentine no escuchó lo que dijeron, pero los vio reír, los vio emocionarse. Los vio compartir el idioma particular de quienes se conocen desde antes de que la vida los separara y que al reencontrarse descubren que el tiempo no borró nada de lo esencial. Esa imagen, esas dos personas mayores, recuperando décadas perdidas en una tarde de conversación, fue la cosa más hermosa que Valentine había presenciado en su vida. Más que cualquier colección, más que cualquier vitrina, más que cualquier cosa que el dinero pudiera exhibir. Una noche, semanas después de que todo hubiera encontrado su lugar, Valentine se sentó a la mesa de la cocina de su casa con doña Carmen. La misma mesa de siempre, la misma cocina pequeña y llena de libros, el mismo olor a canela que la había recibido toda la vida cuando llegaba a casa. Pero todo era diferente, no en lo visible, en lo que se sentía adentro. Doña Carmen había comenzado su nuevo tratamiento y los médicos hablaban con un optimismo que semanas atrás no existía. Tenía más energía. Volvía a leer en voz alta por las tardes. Volvía a recitar versos en francés mientras preparaban la cena, como cuando Valentine era niña y el mundo cabía entero en esa cocina. Abuela, dijo Valentine, mirando su taza de té. ¿Crees que mamá sabía que todo iba a terminar bien? Doña Carmen pensó un momento. Creo que tu mamá sabía que tú ibas a hacer que terminara bien, respondió. Hay una diferencia. Valentine sonrió en su carta. Continuó con voz suave. Dice que te enseñó el francés para que nunca te sintieras pequeña en ningún lugar del mundo. Que un idioma bien hablado abre puertas, pero que la dignidad con que uno entra por esas puertas es lo que realmente importa. Doña Carmen asintió despacio. Lo mismo que yo te enseñé a ti, lo mismo que tú me enseñaste a mí. Un silencio cálido cayó sobre las dos. Afuera, el barrio hacía sus ruidos de siempre. Voces, música lejana, el sonido de la vida ordinaria que sigue su curso, sin importar lo que ocurra puertas adentro. ¿Sabes qué pienso?, dijo doña Carmen, con esa chispa en los ojos que ninguna enfermedad había podido apagar. Que todo lo que pasó, desde aquella tarde en la botica hasta hoy, era un camino que ya estaba trazado. No porque el destino sea inevitable, sino porque tú tomaste cada decisión correcta en cada momento difícil. Y eso, mi niña, es la única magia que existe en este mundo. Valentine pensó en la tarde en Maison Doré, en Isabela, hablando en francés con esa seguridad de quien cree que el idioma es un escudo en el silencio que eligió antes de responder, en la voz de su abuela, resonando en algún lugar interno que ninguna humillación había logrado alcanzar, respondí desde la fuerza, siempre desde la fuerza. ¿Y Rodrigo?, preguntó doña Carmen con esa inocencia calculada de los ancianos que saben exactamente lo que preguntan. Valentine casi soltó una carcajada. Abuela, solo pregunto. Es una persona que está aprendiendo a ser mejor, respondió Valentine con honestidad. Y eso, viniendo del lugar donde estaba, no es poca cosa. Doña Carmen asintió con una sonrisa que decía mucho más de lo que sus palabras expresaron. El bien que sembramos no desaparece, dijo suavemente. Solo viaja. Las palabras que había escrito en aquella nota para don Esteban, vivas, verdaderas, viajando de vuelta. La primera presentación oficial de la colección artesanal de Maison Doré ocurrió una tarde especial. El espacio estaba lleno no solo de los clientes habituales de la boutique, sino de personas que habían llegado por la historia que Mateo había publicado. Diseñadores jóvenes, artesanos de distintas regiones que por primera vez veían su trabajo en una vitrina de Polanco. Periodistas, personas curiosas que habían leído sobre una vendedora que respondió en francés y no pudieron dejar de seguir la historia. Valentine habló frente a todos, no con el discurso preparado que Lucía le había sugerido, con sus propias palabras, en ese español latino cálido y directo que era el idioma de su barrio, de su abuela. De su verdad. Habló sobre los artesanos, sobre sus manos y sus historias, sobre lo que significa darle valor a algo que el mundo decide ignorar por conveniencia, sobre la diferencia entre el precio y el valor, entre la apariencia y la esencia, entre el poder que se ejerce sobre otros y el poder que se construye desde adentro. Habló sin mencionar a Isabela, sin mencionar la humillación, sin mencionar. No hacía falta. Todo el que estaba ahí sabía la historia y el hecho de que Valentina no la usara para su propio beneficio, que no convirtiera su dolor en espectáculo. Dijo más sobre quién era que cualquier discurso que hubiera podido preparar. Cuando terminó, el aplauso que llenó Maison Doré no fue el aplauso educado de los eventos de moda. Fue el aplauso de la gente que reconoce algo verdadero cuando lo ve. Don Esteban, de pie junto a la pared del fondo, aplaudió con los ojos cerrados y una sonrisa que era al mismo tiempo un homenaje a la maestra que lo había formado y una promesa cumplida a un hermano que ya no estaba. Doña Carmen
sentada en la primera fila en una silla que Valentina había colocado ahí, específicamente para ella. Aplaudió con sus manos frágiles y su corazón entero, con esa expresión de las madres y las abuelas cuando ven a alguien de su sangre convertirse exactamente en lo que siempre supieron que podía ser. Rodrigo, de pie cerca de la entrada, no aplaudió de inmediato, solo la miró, y en su mirada había algo que ya no necesitaba traducción en ningún idioma. Esa noche, cuando la presentación terminó y la boutique fue quedando vacía poco a poco, Valentina se quedó sola un momento en el espacio de la colección artesanal. Apagó algunas luces, revisó que todo estuviera en su lugar. Se detuvo frente a una de las piezas, una bolsa pequeña de cuero trabajado a mano por una artesana de Oaxaca que había tardado semanas en terminarla. La tarjeta al lado decía su nombre, su origen y una línea que la artesana había escrito ella misma cuando Valentina se la pidió. Hago esto porque mi abuela me enseñó que las manos que crean no necesitan pedir permiso para existir. Valentina sonrió, apagó la última luz y salió a la calle donde la Ciudad de México la recibió con su ruido constante y sus luces, y su olor particular a noche urbana que a ella siempre le había parecido, sin poder explicar por qué. El olor más honesto del mundo. Caminó hacia el metro con la cabeza en alto, como siempre, como desde el principio, como la niña que aprendió francés en una cocina pequeña y llena de libros. Había aprendido a caminar desde antes de saber que algún día ese paso, esa postura, esa dignidad silenciosa e inquebrantable cambiaría no solo su propia historia, sino la de todas las personas que habían tenido la fortuna de cruzarse en su camino, porque hay un idioma que ninguna boutique puede vender ni ninguna arrogancia puede comprar. Se llama dignidad. Y Valentina Ríos lo hablaba con una fluidez perfecta desde siempre.